Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas, usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a un episodio de Bits and Brains, donde estamos, como siempre, dispuestos a analizar cómo cambian nuestros comportamientos por efecto de la sociedad digital, de toda esta tecnología que nos rodea. Hoy estamos también de estreno con un colaborador que espero repita, Jorge Martín Llorente. A Jorge le he conocido en un evento en Segovia, pero antes de que os hable de él, me vais a permitir que os comparta mi alegría por poder seguir trayendo a este programa no solamente a gente, digamos, de mi quinta y de mi generación, sino a auténticos chavales. Y Jorge es uno de esos chavales, iba a decir con C mayúscula, pero con Che mayúscula, con todas las palabras en mayúscula. A Jorge le conocí en un evento sobre convivencia digital y convivencia con la IA y bienestar digital que se organizó en Segovia, para el cual me contactó más bien otra persona. Cuando enseguida pues le dije que sí, dispuesto a hablar de un tema que, como sabéis, me apasiona y en el que estoy trabajando últimamente, me dijo, pues te llamará Jorge. Yo tuve esa sensación absurda y reconozco, luego me sentí mal por ella, pero que a veces tenemos todos que decir, ya me han casquetado al becario para que me organice o para que me ayude a organizar las cuestiones logísticas. Y joder con el becario. El becario, lo flipas con el becario. Yo he contratado muchísima gente en mi vida y he trabajado con un montón de gente. Me ha tocado formar a mucha gente y además me gusta hacerlo, ¿no? A gente que empieza. Y os aseguro que hay cosas que reconozco a la legua, y el talento y los mimbres y la capacidad, esas hechuras, ¿no?, de profesional interesante, las capto al vuelo. Así es que me quedé flipada con Jorge. Estuve con él en el evento y después comiendo. Me encantó lo que hace y la aproximación que hace, y decidí pues que Jorge pues que tenía que estar aquí. Jorge pues salió muy pronto digamos que salió directo del cole al emprendimiento. Él, como nos contará y como veréis en la conversación que mantuvimos, no fue a la universidad, sino que no quería ir a la universidad tradicional, pero enseguida encontró su sitio en un grado que se denomina LAIN, de Emprendimiento, Liderazgo e Innovación. Y después, pues ha tenido alguna formación más, pero tampoco creáis que le ha dado mucho tiempo, porque, ya nos contará. Pero realmente Jorge es una de estas personas que ha aprendido haciendo o que ha nacido sabiendo. Yo aquí siempre tengo muchísimas dudas. Hoy os diré
antes de dejaros la conversación que mantuvimos, que Jorge, después de varias experiencias siempre ligadas al mundo de la innovación, es cofundador de una empresa que se llama Sapin, con 2 Ns, que se define como una empresa que trata de no dejar a nadie atrás en el mundo de la inteligencia artificial, ayudando a adoptarla a las empresas de una forma práctica, prudente y humana. O sea que suena como es fantástico. Bueno, pues sin más, os dejo la conversación mantenida con Jorge y ya veréis cómo flipáis con él, como flipé yo desde el minuto 1 en que entablamos conversación. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Virginia, buenas tardes. Un placer volver a vernos. Sí, desde luego, aunque sea así una vista virtual, ¿no? Tengo que decir que Jorge es un valiente, porque Jorge es un chaval que se anima aquí a grabar sin filtros, ¿no? Y a contarnos, espero sin filtros también, pues cómo es emprender antes de los 25. Este es el tema del que vamos a hablar hoy y me interesa muchísimo porque este es un podcast donde analizamos cómo cambian nuestras conductas por efecto del contexto que nos rodea, ¿no? Y el contexto que nos rodea, pues tiene un poco de aire, un poco de sol y muchísima tecnología. Y una de las cosas que yo creo, y ahora tú me dirás si es así, es que una de las cosas que yo creo que ha cambiado, la tecnología, esto que dicen que siempre nos empodera y no sé qué, no puede ser más cierto, nos da unas capacidades, pues que antes estaban solo al alcance de unos pocos, ¿no? Y entonces eso nos lleva a pensar que una de las cosas que más ha cambiado, por lo menos que ha cambiado de facto, ahora veremos si ha cambiado también de mentalidad, es el tema del emprendimiento, ¿no? Pues en los años 80, 90, en el siglo pasado, pero en los finales del siglo pasado, pues montar una empresa era un poco la hora del Escorial, necesitabas un capital, que no digo que hoy no haga falta dinero, pero que, bueno, pues tú tenías que tener tu edificio, tenías que tener tus maquinorros, tenías que tener a tu gente contratada, tenías que tener tu oficina, ¿no? Por así decirlo. Hoy las empresas son distintas y no son menos buenas por no tener activos, ¿no? Como se llamaban o como se siguen llamando. Bueno, ahora un activo puede ser un portátil o una webcam, pero desde luego, Fíjate el nivel, vamos, yo he instalado servidores de correo de estos de a 3.000 euros el maquinón, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería es hablar contigo un poco sobre esto. Así que voy a empezar preguntándote, pero esto es una conversación, Jorge, así que pregúntame tú también a mí lo que tú quieras. Vamos por partes. Tú ya ni siquiera, o sea, tú estás emprendiendo o tienes mentalidad emprendedora desde que sales de bachillerato, ¿cierto? no vas desencaminada. Yo, de hecho, mi plan original era no ir a la universidad, pero al final me encontré con una universidad bastante peculiar que tenía un modelo que era un poco lo que yo quería hacer, pero con algo más de acompañamiento, entonces al final me decanté por ello. Pero ya tenía claro que quería probar el emprendimiento. Luego probé también el trabajar en una empresa y me reafirmó en mi decisión de emprender. Es un poco por lo que de momento más me ilusiona ir. Vale, dime una cosa, dices, me reafirmó en mi idea de no ir a la universidad y de no trabajar, o sea, trabajé 10 minutos para otro y dije nunca No, más. 10 minutos no, fueron 3 meses, pero Bueno, pues 10 minutos, Jorge. efectivamente. Y lo que me sirvió mucho fue porque era, oye, voy a ver cómo funciona la empresa en realidad, voy a aprender mucho de ello. En ese caso fue una consultora de innovación en Barcelona, Ideas for Change, que tuvo grandes retos, aunque fuese compactado en 3 meses, y me sirvió para aprender muchísimo. Y lo que me permitió ver era que yo, también por un poco como soy a veces demasiado inquieto, y no me veía haciendo una sola cosa como tal. Entonces, lo que había hecho emprendiendo antes de trabajar ahí, pues cada día haces una cosa muy distinta. Porque, por ejemplo, en consultoría ya te aburres poco porque cambias de clientes y de contexto,
pero ya emprendiendo cambias de rol en la empresa completamente. Bueno, es que seguramente el emprendimiento y los que lo vivimos a lo mejor con un emprendimiento un poco distinto y con otra edad, pues eres un hombre de orquesta, ¿no? Y eso te tiene que gustar porque si no te agobia hasta la muerte, ¿no? Entonces, pero He de decir que tiene cierto límite y no es lo mismo el hombre orquesta o todos los instrumentos que tocaba y cada cuánto cuando empezamos hace casi 2 años que lo que hacemos ahora, que tenemos ya un equipito y vamos creciendo paso a paso. pero, ¿esto lo sabías cuando estabas en el bachillerato? Porque tú has No, dicho no querías ir a la universidad. ¿No querías ir a la universidad porque eras mal estudiante o porque no esperabas nada de ella? pues fíjate, ahí has abierto varios melones, Virginia, porque por un lado, ¿qué es mal estudiante? Yo en las asignaturas que más me gustaban o en las que, por ejemplo, aplicaban un modelo práctico, yo era, te diría que casi el mejor de la clase o de los mejores. Por ejemplo, me acuerdo, además, justo en segundo de bachillerato, un profesor que era Fundamentos, Administración y Gestión de Empresas, que lo hacía todo en base a casos prácticos. Y esa era mi asignatura favorita, había que trabajar. Eran menos horas a la semana las que me hubieran gustado, pero había que trabajar las que eran. Y en esa asignatura, pues se me daba muy bien. Luego había otras, pues que era más de teoría y no lo exprimía. Y de hecho, vamos a contar aquí, sin que sea que nos pagan en esta universidad, ¿no? En Lane, ¿no? Que es donde has estudiado. Bueno, cuéntalo tú, es una carrera que es un poco peculiar, ¿no? Porque es una carrera que te forman un grupo el primer día y te dicen, monta una empresa y tienes 4 años para Claro, trabajar en ella. yo ahí cuando me preguntan sobre ella siempre digo lo mismo, que es, tú quieres aprender de supervivencia y te apuntas a un curso en el cual te sueltan en la selva. Entonces, si sobrevives, has aprendido supervivencia. Obviamente hay un acompañamiento que se agradece en los momentos en los cuales tienes que conocer cómo hacer algunas cosas, pero el modelo es 80-90% práctica. Entonces, te juntan con 20 personas, más o menos de tu edad, algunos más mayores, otros menores, y tienes que entenderos para gestionar y empezar a crear una empresa que genere ingresos. Obviamente, pues al principio se hacen proyectos sin pies ni cabeza y luego se acaba profesionalizando un poco. Como ejemplo es la empresa Sapin, que es a lo que dedico ahora mismo mi tiempo, que pues una SL con un socio y un par de personas más en el equipo. Inicialmente surgió allí. Ujú. Chusqueo ahí. ¿Y la haces con tu compañero de carrera o con tus compañeros de carrera? En este caso solo uno, pero sí, uno de mis compañeros de carrera, Manuel Vila, que fue muy por azar y muy sin darnos cuenta. Fue, pues como me decías al principio, yo hago este podcast porque me gusta y en su momento era igual. Teníamos los proyectos principales y empezamos a hacer esto porque nos gustaba. Y cuando nos quisimos dar cuenta, ya no era un hobby que ocupaba unas horas de vez en cuando, sino que ya era lo principal. Ujú. Y vamos por partes porque este modelo educativo tiene mucha amiga, ¿no? Porque el trabajo es en grupo. La pregunta es, ¿lo eliges o lo eliges solo hasta cierto punto? Es Que decir, el trabajo sea en equipo. no, el equipo. No lo eliges para nada en un inicio. Tienes un equipo troncal con el cual pasas 3-4 años y ese no se elige. Lo que luego sí puedes elegir, a medida que se va avanzando, son los que vas haciendo los proyectos. Ujú. Entonces ahí, pues es un poco por quién puede aportar más, quién tiene más capacidades y quién, al fin y al cabo, pues también en mayor o menor medida, pues te llevas mínimamente bien como para poder emprender. Ya. Oye, yo tengo una pregunta. A mí me queda claro que todo el que emprende es una persona proactiva y la proactividad, pues nunca sabremos si la uno la lleva dentro y lo que se le da es un contexto para que la desarrolle o se aprende, ¿no? Yo no sé, ¿tú qué piensas de la proactividad? Yo creo que todas las habilidades humanas las somos capaces de desarrollarlas. Habilidades humanas que en su momento también se llamaron habilidades blandas. Y lo que sí que puede haber es en algunas personas mayor predisposición o menor en base a pues, lo que vivieron en momentos iniciales de su vida. Pero una persona que no hable en público bien, si se lo entrena, puede hablar muy bien. Una persona que sea más introvertida, si se entrena y se expone a hablar más en contextos sociales, pues a lo mejor sigue siendo introvertida, pero puede desarrollarse mejor en entornos sociales y no tener esa limitación que muchas veces creo que es, no, es que yo soy así.
pues eres así de momento y desde luego si te hablas así y piensas así, seguirás así para toda la vida, pero simplemente es oye, es que es posible hacer las cosas de otra manera y no soy así, sino que ahora mismo tiendo a ser de esta manera, pues ya creo que la manera en la incluso la que te hablas, tiene un impacto y un peso fuerte sobre ello. Esto estoy de acuerdo. ¿Esto lo sabías de serie o te lo enseñaron allí? A ver, he de decir que también tenía un poco de trampa porque mi madre era psicóloga, bueno, es psicóloga. Entonces, si bien son cosas que, pues, creo que ellas podría saber, pero el ponerlas en práctica es donde realmente las acabas integrando. Ujú. Oye, y yo lo de la proactividad creo que si no es condición, o sea, estoy de acuerdo contigo, la proactividad se entrena, sobre todo cuando tienes un contexto donde te sientes seguro siendo proactivo, donde te sientes aplaudido siendo proactivo. O sea, la proactividad, como todas estas famosas soft skills o habilidades blandas, que no sé quién les puso ese nombre, pero se cubrió de gloria, pues se entrenan, ¿no? Lo que es cierto es que probablemente en edades tan tempranas como es justo la salida del bachillerato, que tienes 18 añitos recién cumplidos, pues digamos que lo que hay en ese momento es un filtro, ¿no? De las personas que tienen ya como de serie o de carácter una serie de inquietudes o una serie de habilidades. Yo que también soy una persona proactiva desde la cuna, eh, ti- me he dado cuenta que la línea que separa la proactividad de la agresividad es fina. ¿Eso ha sido los juegos del hambre o no? ¿Os habéis matado entre vosotros? ¿Hay muertos por el camino? A ver, yo hay veces que cuando lo cuento la gente se sorprende demasiado. Yo, fíjate, esa reflexión de proactividad con agresividad nunca la había escuchado de esa manera, pero ahora, se me han venido imágenes mentales cuando lo has dicho, Hasta que ha así habido que sangre. así que si bien, creo que mi proactividad está en la línea de la proactividad y no de la agresividad, sí que sin que lo hubiera pensado nunca, sí que creo que no vas desencaminada. Pero nosotros empezamos 21 personas y si bien nuestro caso es excepcional, acabamos 4. Acabasteis 4 en la promoción. No, no, no. La promoción eran, pues, 21 por, 7 grupos, pero en mi grupo, en lo que sería mi clase y mi empresa, que teníamos, pues, una entidad jurídica que tenía impuestos, bueno, que pagaba impuestos y demás, de los 21 socios o asociados, porque era una asociación junior empresa, que luego sí profundizamos, pero bueno, es simplemente legalidad y burocracia, acabamos 4 personas, 4 humanos. ¿Y qué hicisteis con los demás? ¿Se fueron solos o los fuisteis echando? A ver, siempre es una combinación de cosas que van pasando en la vida. Hay personas que se acabaron yendo bajo mi impresión demasiado pronto, sin llegar a darle la oportunidad, pero también, pues la vida tiene sus cosas que no puedes controlar. Hubo personas que para mí es lo mejor que pudieran haber hecho y me alegro de que se fueran, porque se fueron por todo lo alto, que se encontraron el siguiente paso. Por ejemplo, una persona que, pues después de estar ahí un año, oye, pues no es lo que quiero hacer, me voy a ir a estudiar otra cosa que es lo que he descubierto que quiero hacer. Porque también lo que te permite es eso, experimentar, hacer, probar y decidir qué es lo que te gusta y lo que no. Luego también otro amigo que se fue, pero pues uno montó su empresa, otro empezó a trabajar en una cosa que le encantaba. Y ¿Has luego dicho otra una gente que cosa? efectivamente se fue y que, bueno, no se fue desde mi punto de vista de la mejor manera, pero bueno, cosas que pasan. Que eso también en la empresa pasa, o sea que No, es forma un parte del entrenamiento. emprendimiento y de la vida. Y yo que empecé mi vida, digamos, adulta, ¿no? Cuando me fui de mi casa a estudiar compartiendo pisos, ¿no? Compartir pisos es una forma, ¿no? De alguna manera ligera de emprendimiento, ¿no? Pero tienes que Sí, llevar eso adelante también un te entrena proyecto, para la tienes que vida. llevar adelante una casa, un presupuesto, un reparto de no sé qué. Y yo siempre decía que los pisos no se comparten con amigos porque para perder amigos siempre hay tiempo. Es un poco como los viajes complicados, ¿no? Pero quería centrarme en una cosa que has dicho, que me he apuntado aquí mientras hablabas. Has dicho, creo que algunos se fueron demasiado pronto. El tiempo de evaluación de un intento, yo creo que eso es una de las cosas más difíciles en un emprendimiento, porque evidentemente casi nada sale a la primera y casi nada tiene resultados en la vida en el minuto 2. ¿Entender esos tiempos de evaluación es uno de los aprendizajes más difíciles o no?
A ver, ahí te lo voy a separar en dos partes. Sobre el origen de la pregunta, hubo personas que, pues, por situaciones de la vida se fueron antes de empezar, prácticamente. Entonces, pues eso ya es, oye, pues no se ha llegado a probar. Pero ya hablando del emprendimiento, sí que pasa muchas veces, creo, que se empieza a emprender o se cree que se está emprendiendo, pero se está con una idea y hay veces que por, bueno, comodidad no te lanzas a iterarlo realmente. Entonces, yo creo que no se mide tanto en tiempo, porque puedes estar un año, un mes y hacer lo mismo a nivel de iteración de mercado, sino a nivel de feedback. Si tú lo lanzas de propuestas comerciales al mercado, te pones a venderlo, lo expones y lo pruebas con distintos ángulos y no encaja, ahí primero es el porqué, oye, pues hablar para intentar identificarlo, pero si no encaja, pues ir iterando. Yo creo que no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de iteraciones. Es una cuestión de iteración. Y tú cuando te lanzas un proyecto, porque esto es una de las cosas que creo que más cuesta al emprendedor, o por lo menos al emprendedor, digamos, de instinto, no al emprendedor de formación, como puedes haber sido tú, ¿no? Pero tú te pones sabiendo qué capacidad de interacción, tú le llamas iteración, yo le llamo hacer la propuesta al mercado, lanzarla, porque hablamos de emprender y yo creo que estamos tácitamente de acuerdo en que muchísimas veces dices, tengo una idea y te crees que por tener la idea ya estás emprendiendo, ¿no? El emprendimiento empieza en el momento en que das un solo pie en dirección a tu idea, ¿no? Aunque sea escribirla en una servilleta y compartirla con otros, pero antes puedas haber estado rumiando y dándole muchas vueltas a tu idea genial, o solo hablando de tu idea, pero solo hablar de tu idea el emprendimiento empieza en el momento en que haces algo, aunque sea coger un papel y un lápiz. ¿Tú te pones tiempos de evaluación de las cosas en base a algo, en base a ingresos que tengo que obtener en un momento dado, en base a clientes que me tienen que haber llamado en un momento dado? Es decir, tú cuando lanzas un proyecto, no cuando hablas de él, sino cuando ya te pones a hacer el primer prototipo o haces el primer gema en un folio, ese mismo día te pones objetivos para decir, esto lo voy a hacer durante este tiempo y lo voy a probar para tomar una decisión en base a esto y esto durante un tiempo. He de decir que podría mejorar mucho mi habilidad de poner objetivos más smart, pero sí que yo o pienso mucho en estrellas polares. A nivel de, yo mi objetivo sé que tengo que ir en una dirección y marco un objetivo grande, pero lo que sí que para mí es el primer hito de, oye, pues hay o sea, se está emprendiendo, para mí es, hay una factura de por medio, de alguna manera, en la cual ya, aunque sea mínimamente, el mercado ha validado que hay un mínimo de interés. Así lo haces y estás semanas, meses, pero no tanto por tiempo, sino porque en ese tiempo te estás esforzando y estás hablando con la gente y no consigues traccionar algo para adelante, entonces ahí algo está fallando. Y ahí es donde hay que ver si puedes cambiar algo de tu comunicación, de tu producto, de tu servicio, pero desde luego si no, o sea, para mí el emprendimiento empieza una vez que hay dinero de por medio. Si no es, estás construyendo algo, pero no lo estás emprendiendo. También yo tengo una visión, tal vez, Virginia, bastante sesgada, porque yo siempre he tenido la tendencia de emprender en empresas de servicios, entonces ahí es muy fácil hacerlo, Claro, porque esa es una de las que de servicios y además de servicios que pueden ser digitales o de formación, es decir, servicios que esto es uno de los grandes, yo creo que es uno de las grandes diferencias en el emprendimiento respecto a hace 20 o 30 años, ¿no? Antes el emprendimiento era de producto y el producto requiere pues una compra de materia prima, requiere unos elementos de producción, requiere un canal físico de ventas, requiere una logística, en definitiva, aún requiere unos así, costes que están gracias a la maravilla de Internet y de las maravillas de este siglo en el que vivimos, las veces que he probado cosas de productos, he tratado siempre, en la medida en la cual era posible, y sé que siempre no es posible, de poder tener interés de compra o compradores directamente antes de llegar a tener el producto. Entonces es algo muy complicado, pero a lo mejor al principio te sale más rentable reducir mucho tus márgenes para poder no tener que hacer una inversión inicial muy grande,
esto lo dicho, no es donde más experiencia tengo, pero al fin y al cabo es, oye, si consigues un intermediario que a lo mejor no lo compras directamente a fábrica, pero lo compras a una hora de tu casa, y a lo mejor el margen pues cambia del 30% al 5%, pero para los primeros productos que vendes es la mejor manera, porque no tienes que hacer un desembolso inicial suficientemente grande. Y yo sí que soy muy fan de esa filosofía de Lean Startup de vamos a primero validar y luego ya nos metemos en cosas más grandes. De hecho, hemos llegado a un punto de emprendimiento donde me parece que un consejo muy sabio, y esto estoy segura que lo oiría cualquier emprendedor del siglo pasado y se echaría las manos a la cabeza, es no fabriques el producto hasta que tengas el primer comprador, ¿no? Esto es algo que a mí me parece hoy que es de sota caballo rey. Vamos, que el que lo haga al revés me parece que, bueno, pues que está desperdiciando recursos y corriendo muchísimo riesgo. Sin embargo, yo creo que, mira, la generación de tus padres, que es mi generación, ¿no? En clase incluso de tus abuelos, no es una generación muy emprendedora, ¿no? Pero la de mis abuelos sí. La de los nacidos a principios de siglo, en la primera década del siglo pasado, casi todos nuestros, bueno, y voy a decir mis abuelos, que ya serían casi tus bisabuelos, pues son gente pues que incluso se ha cogido un barco y se ha ido a América, ¿no? Pero era gente que montaba su tienda, que montaba su fabriquilla de no sé qué, que montaba su telar de no sé cuánto, incluso que trabajaba sus tierras probando nuevos cultivos o haciendo inventos con sus reses o lo que fuera, ¿no? Yo estoy segura que si ellos oyeran esto de tú no hagas nada hasta que tengas el primer comprador, se echarían las manos a la cabeza, pero seguramente que hoy es una de las claves del éxito, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo, si empiezas a hacer muchas cosas, te puedes estar alejando de lo que demanda el mercado. Al fin y al cabo, puedes estar pensando, si nos vamos a servicios, cómo hacer el mejor proceso de adopción de IA en pymes, pero si no puedo iterarlo, si no puedo tener el feedback de mercado. De hecho, en este tema, yo una de las cosas que hicimos, que para mí fue lo más clave, es que, bueno, primero, por friquismo prácticamente, pues nos empezamos a trastear mucho con temas de IA, tuvimos suerte de estar en un equipo de trabajo de una consultora, pero más allá de eso, porque eso lo que nos dio fue eh, rodaje y 2 o 3 proyectillos, pero muy pequeñitos, de pues un taller y algo así que tampoco, o sea, un taller es interesante, pero se queda en algo anecdótico, una empresa. Entonces, una tarde dijimos, vale, esto está muy bien, pero no sirve porque las empresas con las que hemos trabajado no está calando la inteligencia artificial. Entonces, el proceso que hicimos fue una tarde, nos metimos en una sala, empezamos a idear qué es lo que podíamos hacer desde nuestro ombligo, mirándonos el ombligo, qué es lo que creíamos que tenía más sentido. Entonces, sacamos algo que, claro, sobre el papel era muy defendible. El papel lo aguanta todo. Claro. Pero ahí dijimos, vale, pues lo dejamos aquí con una idea bastante en el aire y vamos a conseguir a alguien que nos deje testar esto en su empresa. Y lo que hicimos de primeras fue, vamos a conseguir a alguien y como nos importa mucho más, esto es parecido con lo que te decía antes del producto, como nos importa mucho más el poder testearlo rápido, se lo vamos a hacer gratis. Vamos a Ujú. trabajar, que además era pues en pasar de 3 horas a un mes. Vamos a trabajar gratis durante un mes para poder pasar de mirarnos el ombligo a mirar una empresa. Entonces, hubo muchas cosas que cambiaron respecto a la idea original que teníamos, pero no empezamos, o sea, no le destinamos más tiempo que una tarde o la mañana posterior de que nos dijeran que sí a hacerlo. Y al fin y al cabo, pues fue ir a un evento, ir a un par de eventos, comunicarlo a personas que tuvieran alguna empresa que mínimamente pues encajara dentro de lo que teníamos en mente y ya lo conseguimos. También teníamos suerte porque era el momento Traes un justo, pero tema que también creo que es un gran cambio de mentalidad, que es el trabajo gratis, ¿no? Yo soy de las que he trabajado mucho gratis cuando comencé mi emprendimiento, y ahora solo trabajo gratis para amigos, para cosas que me divierten, para cosas que me enseñan o para cosas que me aportan a mí. que Digamos te que pagan de otra estoy manera. trabajando gratis cuando me mola la idea, bien por las personas o bien por el trabajo.
pero las que ya tengo como churrera, pues estas ya nunca más, ¿no? Esa debe ser en tu opinión, esa debe ser la política, porque yo también conozco mucha gente que dice no, trabajar gratis no, devalúas el sector, devalúas tu trabajo. ¿Cómo lo ves eso, José? Yo creo que una vez que tienes rodado, yo ahora mismo pues no haríamos un servicio gratis, obviamente, pero porque, o tú ahora no trabajarías gratis porque sí, salvo que haya algo que te aporte valor, que en cuyo caso pues sí, pero alguien que está empezando en un sector, yo creo que es una manera bastante fácil, bastante alineada con lo que se puede aportar, porque es picar una puerta, decir, te quiero ayudar con esto, pero no tengo las evidencias suficientes como para poder hacerlo. Entonces, al fin y al cabo, tú compras confianza normalmente. Yo confío en Amazon de que me va a llegar este producto que voy a comprar. Entonces, ¿es la primera vez que esa tienda hace una venta? Pues oye, buscar una manera en la cual se pueda remitir eso. Al fin y al cabo, lo bueno de ese contexto era que el mayor coste de nuestro servicio éramos nosotros El mismos. tiempo, claro, Efectivamente. claro. Entonces, era poner el tiempo al servicio para o sea, era aportarles valor, pero también era para nosotros aportarnos valor. Entonces, yo creo que es la mejor manera de hacerlo siempre y cuando que sea de manera limitada y sabiendo que ahí el emprendimiento pues todavía no está de emprendimiento porque no está ni generando dinero. Pero es lo que luego nos permitió poder avanzar. Claro, claro. Fíjate, esto en Telefónica establecimos una modalidad de servicio con los grandes clientes que lo llamamos el try and buy. Es decir, tú vas a tener esto gratis durante un tiempo, ¿no? Y si luego te gusta, pues entonces ya te lo voy a empezar a cobrar. ¿Por qué? Y esta era mi siguiente pregunta. Una de las cosas que me parece más complicadas es subir el escalón de precios. Y si lo subes desde cero, ya me parece que es como el Himalaya, ¿no? Subir tus precios es complicado. Yo te lo pregunto porque quiero decir, también me interesa mucho tu consejo, pero subirlos desde cero es un poco como que tienes que tener fuerza y convicción y, ¿no? Pero ya no estoy hablando de que los demás, estoy hablando de ti mismo, ¿no? Tú mismo cuando has ofrecido una cosa a 10, de repente dices, pues alguien te dice, deberías ponerla a 20 y tú dices, uff, De mira, no hecho, te metes. creo que ahí es casi lo más limitante es cómo la afrontas, desde tu persona o desde el equipo. Porque, bueno, yo creo que el subirlo de cero a algo, aunque sea algo sea mínimo, creo que es relativamente fácil si desde el principio está claro que ese cero es temporal. Ujú. Si no, es otra historia, pero si Para es mí lo de temporal, te lo pregunto como con lo del tiempo de evaluación. Lo de temporal es un gap que se puede extender hasta el infinito, ¿no? Quiero sí, decir, yo lo ahí creo que es lo temporal. mínimo como para ofrecer resultados, desde mi punto de vista. Entonces, en nuestro caso, lo que teníamos en mente de lo que tenía que ser ese servicio, pues era un mes. Entonces fue un mes. Y después de un mes, presentación de resultados y es, oye, ¿queremos seguir? Sí, venga, pues esto. ¿Esa cantidad de dinero era baja? Pues muy probablemente, o sea, era muy baja. Y de hecho, nosotros desde ese entonces, que eso pasó hace casi 3 años, lo que hemos ido haciendo ha sido ir subiendo los precios poco a poco. Porque, bueno, luego ahí había una cosa a nivel de benchmarking de sector o estudio de la competencia, y es que como el sector es tan nuevo y la manera que tenemos de hacerlo, no hemos encontrado un competidor que lo haga exactamente igual, pues nos era difícil poner el precio. Entonces hemos ido cogiendo referencias públicas y feedback del mercado para ir adaptándolo, pero seguimos en un proceso de encontrar el pricing. Sí, sí, no, es que me parece que es una de las cosas más difíciles el tema del pricing, ¿no? Porque yo hice un episodio de otro podcast que tengo que se llama Caminos de Nomad, que va sobre emprendimiento del conocimiento, y dije, te voy a contar cómo pongo los precios, ¿no? Y luego alguien me dijo, mira, ¿cómo cuentas esas cosas? Digo, bueno, pues porque poner los precios me parece que es una de las cosas más difíciles y me parece que, bueno, pues es que es bueno que la gente tenga referencias, aunque sean referencias para no seguirlas nunca jamás, ¿no? Yo soy de las que pienso que el conocimiento y la experiencia siempre es un valor y que compartirlo es un valor que, como tú dices, da confianza al profesional, ¿no? Porque evidentemente no puedo estar más de acuerdo contigo con el tema de que no compras servicios. Hoy
en la era digital, donde no puedes tocar las cosas que compras confianza, ¿no? Jorge, más preguntas que tienen que ver con emprender hoy y emprender a tu edad. Luego ya pasaremos a hablar un poco del contexto en el que estás emprendiendo, que como además es la IA, da mucho juego. Te preguntaba al principio, fuera de micros, que qué edad tenías, y tú, como señora, parecías a Sara Montiel diciendo qué edad me echas. Los que tenemos una edad, yo nunca oculto mi edad, de hecho siempre me pongo un poco más. Ya llevo un tiempo diciendo que tengo 60 cuando realmente todavía me quedan unos meses para cumplir. Y ya redondeas. Sí, yo siempre redondeo al alza, ¿no? Pero creo que soy de las pocas, porque a la gente le gusta quitarse años, ¿no? Mi padre, que fue comercial muchos años, tenía unas gafas graduadas con nada, porque decía que le daban prestancia, ¿no? Cuando vendía determinada. Mi padre se dedicaba al mundo de los coches y tal, y bueno, decía que le daban prestancia. ¿Tú te has puesto años alguna vez? Añadir, no. Sí, no. Lo que he hecho alguna vez ha sido que alguna persona creyera que tenía una edad, sin decirlo literalmente, pero por comentarios que hacía, que dejaran ver que pensaba que tenía más años y no corregirle. No corregirle, porque, bueno, cuéntalo si quieres, si no quieres yo no lo voy a contar por ti, pero Jorge es francamente joven para lo que se estila en el mundo del emprendimiento, ¿no? Él me ha preguntado cuántos me echas, yo le he echado para arriba por no quedar fatal, pero estaba segura que tenía menos de los que yo le había echado, lo cual no quita, y eso tengo que decirlo aquí públicamente, que yo te he llamado para este podcast porque nos conocimos en un evento al que tuviste la amabilidad de invitarme como ponente y estaba tu padre, ¿no? Y yo le dije, este niño es un crack, porque tengo ojo llevo muchísimos años contratando gente y tengo ojo para pillar si no el talento, y ahora te voy a preguntar qué es más importante a la hora de emprender, sí la personalidad, es decir, los mimbres, ¿no? ¿Qué te parece que es más importante a la hora del éxito en el emprendimiento? Tener una cierta personalidad armada con habilidades, ¿vale? O ser un crack en alguna cuestión técnica relacionada con el negocio. Pues no te voy a elegir ninguna de estas opciones como tal, porque yo creo que para poder emprender eficazmente tienes que ser algo cabezota pero sin pasarte. Tienes que ser cabezota para poder perseverar y hacer algo que pues durante un tiempo no vas a ver resultados, pero también tienes que ser lo suficientemente abierto de mente como para aprender cosas que a lo mejor creías que sabías o que a lo mejor tienes que aprender de otra manera y también para, dado el momento, decir, este no es el camino, me voy a ir por otro camino. Entonces yo creo que hay una parte de, llámalo perseverancia, resiliencia o cabezonería, Mm, pero muy ligado a ganas de aprender y ganas de hacer. ujú. Entonces yo creo que al principio emprendiendo, yo llevo emprendiendo desde los 17 años, porque yo nací a finales de año y, bueno, de hecho diría que incluso antes, porque antes, yo antes de lo que estoy haciendo ahora de temas de inteligencia artificial, empecé haciendo temas de página web, de SEO, de posicionamiento web en buscadores, y ahí hice algo parecido también, que fue hacer gratuitamente una página web para donde iba a entrenar artes marciales. Y eso me dio muchísimo aprendizaje. Pero bueno, independientemente, durante 17 años, o sea, desde los 17 años hasta 22 que tengo ahora, he estado luchando en distintos modelos de negocio, que pues he facturado con varios de ellos, la mayoría, pero que pues he encontrado una barrera, he encontrado que a lo mejor no era lo que me gustaba, y por el camino de aprendiendo habilidades que he ido metiendo en la bolsa de habilidades. Entonces, yo creo que es una mezcla de perseverancia y de eh, flexibilidad. De hecho, había un libro que me leí, además, de una persona que estaba también dentro de este grado que comentábamos, que se llama Ignacy Bassas, que acuñó, bueno, no sé si ¿Basas con B acuñó, o con V? ¿perdona? ¿Basas con B o con V? Con B, Con B. Ignacy Bassas. No sé si acuñó él el término, pero lo llamaba flexiverancia, que era la mezcla de flexibilidad y resiliencia. Y ahí, Es- de hecho, me hace gracia porque te he empezado a describir eso y luego se me ha venido a la mente.
Y el libro se llama así porque a mí también me gusta dar referencias aquí en el programa. P20%, que es, él como hace la apología de que no hay que ser el mejor del mundo, no tienes que estar en el 1%, sino que si estás en el 20% ya estás en una muy buena posición en la vida. Ah, sí. ¿Y cómo se llama entonces el libro? ¿No te acuerdas? Lo dejamos en la descripción. Lo buscaré y lo dejé, efectivamente. Porque además me parece un muy buen consejo, ¿no? Probablemente el perfeccionismo o el falso perfeccionismo es un gran stopper a la hora, ya no solamente a la hora de emprender, sino a la hora de llevar a cabo cualquier proyecto, incluso de tipo personal. ¿Alguna ventaja específica? Dicen que los niños son los que como que cuando somos niños somos muy inconscientes, muy creativos, y no, digamos, el contexto nos influye menos y eso es una ventaja a la hora de tener ideas y de decir y por qué no, y que dicen que el sistema nos va pagando eso. Yo sinceramente no lo creo. Yo creo que hay personas que son del y por qué no y son del y por qué no toda su vida y se mueren con 90 años diciendo y por qué no. Pero bueno, es una buena excusa echarle la culpa a la vida, ¿no? De que te vaya estropeando entre comillas, tus habilidades. ¿Tú le ves ventajas a la edad o le ves más barreras? Creo que tiene, como todo, una de cal y otra de arena. Por un lado, creo que tiene muchas ventajas porque emprendiendo, pues, jóvenes no se tienen responsabilidades, no se tiene una hipoteca, no se tienen bocas que alimentar. A su vez, pues tienes menores competencias, o mejor dicho, partes de menores competencias. Luego puedes acelerar e intentar ponerte al nivel suficiente, que yo creo que es bastante posible porque tienes tiempo, tienes energía y lo dicho, puedes centrarte en eso porque no tienes normalmente otras responsabilidades. Pero lo cierto es que hay muchísima gente que ha emprendido con 50, 60 años o más y que tenía responsabilidades, tenía eso y que me planteo incluso si a lo mejor es algo que les facilita el éxito por tener esa presión, pero que desde luego creo que tiene mucho mérito. Y el haberlo hecho con apoyo y haberlo hecho sin tener una hipoteca ni gastos fijos que pagar mes a mes, pues creo que facilita las cosas. Ujú. Oye, que ya dejamos de hablar de la edad, porque no, es que me ha parecido muy interesante tu caso, porque Solo voy a hacer una pequeña reflexión, y es que otra expresión así que me hizo gracia en su momento es la de las canas y las ganas. mira, esa está buena. Porque, claro, nosotros posiblemente a lo que hemos llegado nos habría costado mucho más si no hubiéramos tenido ayuda por el camino. Y esa ayuda muchas veces ha sido de gente muy senior que pues ha confiado en nosotros, nos ha recomendado, nos ha abierto alguna puerta, nos ha enseñado mucho. Entonces, yo creo que en gran medida no puede ser una cosa u otra, sino que hay que tratar de apalancarse en las fortalezas de todo lo que te vayas encontrando por el camino. ¿Trabajas Y con mucha gente senior? depende de qué entendamos por senior, Pues pero senior, ahora el mercado entiende más de 45, ¿no? Pero si son más de 45, sí. De hecho, creo que las 2 personas que hemos contratado son por ahí, creo. Y al fin y al cabo, todos nuestros clientes, o casi todos, mm, son gente senior. Y trabajamos fíjate. también mucho, o por cómo trabajemos, pero se acaban convirtiendo en nuestros mayores promotores, Ujú. Sí, a de nivel de alguna manera conocimiento son y sponsors. a nivel de altavoz. Ujú. Ujú. Pues fíjate que te lo pregunto porque una vez en otro contexto, no en el contexto de este podcast, sino en otro contexto, haciendo una entrevista a una persona no tan joven, porque ya tenía sus 30 o así, que emprendía, se me ocurrió preguntarle si contrataría a alguien de más de 50 años y su respuesta fue, hostia, no. Y Yo creo ahí que depende mucho de la manera de afrontarlo esa persona, porque creo que hay personas de 50 que pueden, pues, ser algo más monótonas, menos proactivas o ya estar acomodadas, y otras que están dándolo todo. Totalmente, ¿no? Pero también es cierto que esto del edadismo muchas veces, cuando en las empresas nos hemos ido haciendo mayores, los que no han ascendido han tenido jefes que han empezado a ser más jóvenes, ¿no? Más jóvenes que las personas que estaban debajo del equipo y les ha sentado
algunos les ha sentado a cuerno de pato y los desprestigiaban, ¿no? Es que este chaval que se habrá creído, ¿no? Dice, perdona, este chaval te da 20 vueltas, pero no lo vamos a discutir en la máquina del café. Bueno, me vas a dejar el tema de la edad porque quiero hablar del contexto en el que emprendes, ¿no? Tú tienes una empresa que se dedica a ayudar a otras empresas a adoptar la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué barreras te estás encontrando para la adopción de la inteligencia artificial en las empresas? Hay varias. Yo ahí creo que la más fundamental es la parte cultural, la parte psicológica, porque la Explícame eso. tecnología está y afrontada de manera adecuada, la tecnología funciona ahora mismo. El mayor problema es el que ahora, bueno, el mayor problema, una característica es que tiene que haber un humano utilizándola. Entonces, si ese humano limita o pone barreras al funcionamiento, no la utiliza de manera adecuada, pues ahí es donde vienen los problemas. Los problemas, o sea, entiendo que la gente que te llama es gente que está pro adopción, ¿vale? Porque si no, no te llaman, ¿no? Todos los que dicen, yo esto no quiero, esto es la máquina del diablo. Claro, nosotros trabajamos con empresas, entonces nos llama una persona a esa empresa que está pro adopción, pero en esa empresa hay 10, 20, 50, 500 personas más y alguna de ellas, ya solo por estadística, no es pro adopción. Y también tenemos que trabajar con esas personas. Claro, ¿te pasa que te crees que eres un técnico y resulta que eres un psicólogo? Bueno, creo que tengo bastante claro que somos psicólogos en gran medida. Psicólogos que tenemos que tener un fundamento sólido a nivel técnico, pero que lo que hacemos es mucho más pensado y el cómo lo hacemos y el por qué lo hacemos desde la parte psicológica. Oye, ¿cómo podemos hacer para que durante este proceso de adopción nosotros no ser el extraño de fuera que viene, que te dice cómo tienes que hacer las cosas e irnos, sino empoderar a la gente de la empresa para que se vayan ayudando entre ellos y no te está diciendo que la inteligencia artificial es muy buena alguien que viene de fuera, que también hay que decirlo, pero sino que te lo empieza a decir tu compañero al lado y que empiezan a mostrarse cosas. Y eso, frente a muchas más cosas, es lo que acabamos viendo que tiene más sentido a la hora de adoptar la tecnología. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo. O sea, ahora estamos viviendo la adopción de la inteligencia artificial y a mí me recuerda, esto es la versión 5.0 de la adopción de cualquier tecnología, ¿no? Y los que tenemos recorrido, pues nos ha tocado pasar un poco por todo, ¿no? Las herramientas ofimáticas, las bases de datos, los sistemas de gestión de clientes y de proveedores. Después han venido todo el tema del trabajo remoto. O sea, Y además te has pasado por todas. O sea que, claro, sí, sí, no, yo cuando empecé no existían casi ni los PCs, ¿no? Yo he pasado por todas, ¿no? de hecho, aunque tenga que volver un poco a la parte de edad, nosotros muchas veces, porque también el rango de edad con el que trabajamos suele ser pues considerado senior o cercano a, siempre decimos que es que la gente senior es la que más entrenada está a adaptarse a cambios, entonces es la que más Claro. fácilmente se tendría que adaptar a este cambio. Claro. Bueno, lo que pasa es que yo creo que el tema del entrenarse frente a un cambio, hay gente que el hecho de haber cambiado muchas veces le entrena y en una parte sí que te entrena, pero también están los que cada golpe se lo dan en un sitio, ¿no? Sí. Y les duele exactamente igual que el primer día. Entonces, de hecho, tú sabes que yo me he ido un poco a estudiar la parte de conducta y de psicología y de cómo tomamos los humanos decisiones y de cómo se cambian los comportamientos, precisamente porque encontré muchísimas barreras no culturales, sino psicológicas en la adopción de lo que fue todo el pack de la digitalización o que se llamó la transformación digital, ¿no? Y esa es la pregunta que te quería hacer, y vi mucha sobrevaloración de la tecnología, es decir, mucha idea de pensar que esto me va a resolver problemas que solo puedo resolver yo, ¿no? A Y creo veces que se tú has hecho atribuye páginas web. cualidades mágicas. Claro, de hecho, en las pymes pasa más que en las grandes empresas. A mí cuando me hablan yo he hablado mucho de las barreras intangibles para la digitalización, y he dicho, la primera o la segunda, esa no es la primera, pero para mí la segunda es que creemos que esto es la máquina del hombre blanco que va a venir aquí, nos va a arreglar el negocio, nos van a subir los ingresos y nos van a bajar los costes. Y tú has hecho páginas web y lo difícil de hacer una página web no es montarla, es
contar la empresa, ¿no? Contar quién eres y por qué eres diferente del de al lado y además hacerlo de una manera que no te tengas que navegar por 7 páginas hasta que te enteras de lo Que que la está. gente lo encuentre, lo que se escribe ahí. Claro, claro, no. Si esto cuando empezamos a hacer páginas web, tenía un compañero que decía, es que nos han hecho una página web de mi hermana y es muy mala. Su hermana es que vendía cervezas por orden alfabético, ¿sabes? Entonces dice, mira, es que lo que es muy malo es el modelo de negocio de tu hermana, que ni siquiera el producto, ¿no? Es lo que es muy mala es como tu hermana tiene estructurado esto, no la página web que te han hecho, ¿no? ¿Tú crees que la ya está sobrevalorada? Yo creo que hay 2 mundos ahora mismo, bueno, 2 realidades. Uno, la gente que, escucha sobre la inteligencia artificial, pero, pues, como que en su momento escucharía muchas cosas, pero no lo está utilizando más allá de, a lo mejor, pues, preguntarle algo a nivel personal muy esporádicamente, como si buscaras en Google. Y luego bueno, en vez de esto voy a decir 3 realidades. Luego la gente que lo utiliza más o menos, pero que dice: "Fua, esto seguro que podría hacer tal", pero que tampoco se ponen. Y luego yo creo que es luego la gente que realmente la está utilizando, que a lo mejor, bueno, pues hay un término que se llama el abismo de la desilusión, que empiezas con el pico de expectativas desmedidas y te empiezas a hacer cosas. Entonces, si realmente empiezas a hacer cosas, es cuando te das cuenta de, oye, pues esto es una maravilla, pero hay cosas que no llega a hacer donde a mí me gustaría que hiciera. Entonces, ahí es donde entra esa parte de ponlo en práctica y paso a paso, probando, acabas llegando a esa parte de lo que llaman en esta gráfica la meseta de la productividad, que es que ya estás viendo su potencial real. A lo mejor hay un potencial real que todavía no estás viendo, pero que ya estás viendo la mayor parte de ello, y es donde debería aspirar a estar la gente, que es, oye, pues sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y vosotros además ayudáis con el desarrollo de la solución. Nosotros, Empezáis, o sea, tenéis gente en toda la cadena, digamos, de aprendizaje, en todo el ciclo de aprendizaje. exacto. Y de hecho, una cosa que pasa es que la inteligencia artificial democratiza lo que se puede hacer. Como un ejemplo que hemos puesto en prueba a nivel interno, es que, bueno, pues algo que en su momento ya fue una revolución fueron los CRMs, los sistemas de gestión de clientes y de leads, que, bueno, pues ahora mismo hay algunos, hay varios, te pueden costar más, menos, pero nosotros en 2 días sin destinar todo el tiempo, pongamos 2 días, 3 4 horas, hemos generado nuestro propio CRM interno y es con el que estamos operando ahora. Y es, oye, ¿queremos que tenga esta mejora? Vale, vamos a meterla. Entonces, lo que sí que, Esto, respondiendo a tu pregunta, ayer, perdona que te interrumpa, ayer estuve hablando con un profe en la escuela de negocios donde doy clase que se dedica al marketing en modo analista de mercados, ¿vale? Y analista de bases de datos y tal. Y entonces me contaba que su negocio ahora pues está mucho en las empresas pequeñas que tienen un sistema de gestión de clientes, vamos a no llamarle CRM, que dice que aquí no va a haber tecnicismos, ¿no? Que tienen un sistema de gestión de clientes, digamos, mediano, que hace X cosas. Y entonces cuando me contaba lo que estaba haciendo él con la inteligencia artificial para ofrecerlo como servicio a sus clientes, digo, tú estás haciendo lo que hace el bueno, ¿no? Lo que hace Salesforce y estás, digamos, paliando la diferencia de precio y de gestión, porque yo siempre digo que cuando en una empresa pequeña te pones un carro que es demasiado grande para ti, pues tienes un problema. Entonces, no vale de que yo lo pago y yo tengo el dinero y quiero lo mejor y quiero lo no sé qué, sino que cada cosa tiene su contexto y las herramientas descontextualizadas dan más problemas que soluciones, ¿no? de hecho, como anécdota, nosotros inicialmente empezamos con uno de estos grandes proveedores de programas de gestión de cliente. Y claro, pues entramos, pagamos y tenemos ahí un montón de opciones, pero en verdad utilizábamos el 5 o 10% de lo que había. Entonces al final nos acabamos yendo a uno mucho más simple, que luego se nos ha quedado corto y ya es cuando dijimos, venga, ya además la tecnología está lo suficientemente madura como para poder crear el nuestro propio. Pero esto es algo que yo he hecho y aunque hay veces que a la gente le suena un poco raro, yo no he escrito una línea de código en mi vida. Yo cuando hice webs en su momento las hice con WordPress, que es completamente visual, salvo alguna cosita muy puntual, que además contrataba a alguien para que lo hiciera. Y ahora con la inteligencia artificial, la pregunta que me hacías antes de ¿tenemos a gente en toda la cadena de valor para poder ayudarles? Sí, y hay muchísimas cosas que lo que hacemos inicialmente es ayudarles a que ellos sepan hacerlo, porque es lo que van a utilizar la mayoría de las veces y cuando fallen, así saben cómo solucionarlo. Luego ya si son las cosas de, oye, pues quiero hacer esto y ya necesito invertirle más tiempo, pues oye, aquí ya lo ayudamos, pero hay una cantidad de cosas que se pueden hacer ahora con una curva de aprendizaje relativamente pequeña que hace, no te voy a decir ya 3 años cuando se la inteligencia artificial, hace 1 año,
eran impensables. Y nunca tienes la tentación, porque eso es lo de te enseño a pescar o te doy la caña, ¿no? Como eso, te doy los peces o te doy la caña. Sí. A estas personas que no saben nada y tú les enseñas cómo se hacen las cosas, ¿no tienes la tentación de no enseñarles y hacerlas tú, sabiendo que es que entonces en ese momento pierdes al cliente, ¿no? Porque a ver, yo no sé cómo estará ahora mismo tu desarrollo emprendedor, pero todo nos parece siempre poco, ¿no? A nivel de Cuando llegas clientes, a a un nivel hito, lo primero que haces es mirar al siguiente. claro. Entonces, a ver, ese pensamiento lo hemos tenido, pero nosotros también por nuestra filosofía de entender el mundo, preferimos perder un cliente por hacer bien nuestro trabajo o de que deje de ser cliente de ese momento que tener un cliente toda la vida, que probablemente no acabe siendo toda la vida, porque le acabas teniendo encerrado. Entonces, hay muchos más sitios y necesidades dentro de las empresas y de la inteligencia artificial generativa donde se puede aportar valor como para tratar de guardarse cosas. Pero tú te das cuenta lo maduro que hay que ser, o sea, quiero decir, yo lo tengo muy claro, tú te pones tu misión, tu visión, tus valores, tus no sé qué, porque además cuando haces emprendimiento y te hablan de marca, pues es lo primero que te dicen. Y tú coges ahí el libro y te pones a hacer lo que dice el libro, ¿no? Y define tu marca, define tus valores, define tu misión, define tus leches, ¿no? Define tu propuesta de valor y tal. Pero cuando llega el día a día, ¿no? Hay que ser muy fuerte mentalmente, ¿no? O éticamente, o hay que ser muy coherente con tus valores, o hay que tener otra cosa más. Hay que tener un respaldo, una falta de necesidad económica para comer. O sea, quiero decir, coincido totalmente con el approach que das, pero luego después resulta que en la práctica, pues me parece y yo lo he vivido en primera persona, ¿no? Es una aproximación que a veces es como dices, que me lo ponen ahí, ¿no? ¿Os cuesta Claro. mucho o no os cuesta nada? A ver, yo lo suelo tener bastante fácil. También en este negocio, en Sapin, tenemos muchísimo porcentaje de empresas que nos recomiendan a otras. Entonces, ahí, si lo miráramos de la manera más egoísta del mundo, es si esa tendencia sigue como ha estado hasta ahora, el hecho de que les aporte ese valor y a lo mejor pierda ese cliente, o no perderle, sino que deje de contar con nosotros hasta que tenga otra necesidad, pues me va a permitir a que llegue a tener un flujo y una tasa de mercado más amplia. No es algo que crea que me haya costado, nos haya costado, aunque sí que es algo que de vez en cuando pues nos replanteamos de, oye, pero vamos a enseñarle esto, ¿no? Pero la conclusión suele ser, pues sí, vamos a enseñársela, a menos que no quieran, porque a lo mejor es, oye, esto lo vas a tener que hacer 10 veces a la semana, te lo voy a enseñar. Esto lo vas a tener que hacer una vez al mes. ¿Te lo enseño o quieres que lo haga yo? ¿Lo hago yo? Vale. Entonces, siempre hay necesidades que, por muy avanzada que sea la inteligencia artificial generativa, pues acaban siendo necesarias. Y ahí es donde estamos, a donde podemos aportar valor, a lo que es, no te voy a cobrar por enseñar, por no, o sea, por arrastrarte una fórmula del Excel y no enseñarte a cómo arrastrarla. No, te lo digo porque yo creo que algunos estamos, o sea, con esto del conocimiento hay como dos mundos, ¿no? El de la información es poder, que creo que es una cosa muy del siglo pasado, ¿no? El conocimiento es poder porque hay 500 millones de tutoriales que si no me lo enseñas tú, tardaré más, pero ya me lo enseñará otro porque hay Efectivamente. muchísima gente. Yo decía el otro día, hay que ser muy lerdo para no saber hacer un mierdi prompt a estas alturas de la vida, porque igual que hay que ser muy lerda para no saber maquillarse un párpado caído, porque hay millones de tutoriales que te lo explican, ¿no? Yo sí que creo que el conocimiento se comoditiza de alguna manera. El tono o la cucharilla con la que, digamos, la adaptación de ese conocimiento al receptor siempre va a ser un valor, Así es. porque tienes que entender que no todo el mundo tiene ni el tiempo ni las capacidades, o sea, que no se le puede enseñar lo mismo a todo el mundo de la misma manera. Virginia, nosotros, y como ya te comenté en su momento, nosotros estamos haciendo bastantes eventos, la mayoría de ellos presenciales, porque también, pues en un mundo tan digitalizado, creemos que tiene sentido el crear espacios de humano a humano, y ahí pues tratamos y abordamos la inteligencia artificial generativa, a veces desde un punto de vista más teórico, pero mayormente desde un punto de vista práctico, y la gente puede ir, la mayor parte de ellos gratuito, a un precio ínfimo, casi simbólico, para que la gente demuestre un mínimo compromiso, y podría replicar lo mismo que enseñamos a hacer. La cosa es, aún así, hay personas que nos dicen, oye, quiero que hagas esto en mi empresa, porque no es solamente esa parte concreta, y sí que yo suelo ser de, vamos a, o sea, compartir al máximo la información,
y incluso a lo mejor que la apliquen durante un tiempo y luego si necesitan algo, pues se la van a pedir a quien les ayuda en un inicio. Mm. Eso estoy totalmente de acuerdo. Eh, ¿Tienes momentos, muchos momentos en los que dices esto no va a funcionar? ¿O siempre tienes como tus tripas te hablan? Porque además Pues en este mundo que has elegido, ¿no? En el mundo de la IA, yo creo que tiene ventajas. La ventaja es que es el tema de moda. Vamos, hoy el que no tiene un bolso IA. El otro día me fui a comprar un cepillo de dientes y yo digo, ¿cómo están tan baratos los cepillos de dientes eléctricos? Y pues se me había roto el mío y entonces veo el cepillo de dientes a 29 euros y el otro a 179, el siguiente modelo. Digo, ¿y esto? Entonces ya me puse las gafas para ver qué era lo que tenía el de 179, ¿no? Porque es que me llamaba tanto la atención el gap de precios, tenía IA el cepillo de dientes eléctrico, ¿no? Entonces, fíjate, te va a cambiar la vida. Yo me lo compraría, Virginia. sí, pues me compré el de 29. Yo también Pero lo habría comprado ese. dicho lo cual, pues creo que hay como hay un hype, ¿no? Y Sí. también una soplapollez, para que no nos vamos a engañar, ¿no? Alrededor de la IA. Entonces eso hace que sea muy atractiva, hay mucho desconocimiento también, y eso hace que sea muy atractiva. Pero a cambio, es un negocio donde exige una neurona haciendo sinapsis constantemente porque tienes que estar como muy atento a Sí. De hecho, todo, ¿no? nos pasa a veces que empezamos a dar una formación, una mentoría, y a mitad tenemos que decir, oye, y esto que os he dicho ha cambiado porque ha pasado esto ahora que lo estoy viendo, entonces vamos a hacerlo de otra manera. Entonces también es, para mí una de las habilidades más importantes es la habilidad de aprender a aprender rápido en un mundo que cambia tanto. Pero sobre lo que decías de la IA, con tanto hype, nosotros, aunque pues está muy bien decirlo, pero lo demostramos cuando trabajamos con las empresas, nos tratamos de alejar al máximo del hype, porque la inteligencia artificial generativa no deja de ser una capa más dentro de del proceso de profesionalización de las empresas, que bebe por un lado de cultura, bebe por un lado de tecnología y bebe por otro lado de procesos. Entonces, de hecho, nosotros hay veces que aunque lo que vendemos es inteligencia artificial, porque es lo que está más de moda, como decías tú, pero para poder ayudarte a ser a ser más eficaz, a hacer las cosas mejor o más rápido, tenemos que pasar no solo por ella, sino porque el stack tecnológico que tenga la empresa tenga sentido y porque la cultura de la empresa tenga sentido y porque los procesos estén claros. Porque si no, si metes IA en un sitio en el cual no haya una cultura eficiente, sana, el stack tecnológico sea un caos y nadie sepa cómo son los procesos, va a ser Claro, peor. esto es lo que ha pasado en en olas anteriores, ¿no? De Y hecho, nosotros tampoco estamos inventando nada. Hay veces que la gente, ¿y cómo estáis? En verdad, lo que está pasando ahora con la IA ya pasó. Y lo que decíamos antes de escuchar a la gente senior, ya o sea, en muchas conversaciones hemos aprendido un montón de gente que tenía experiencias con cómo fue el proceso de adoptar estos sistemas de gestión de clientes o otras tecnologías más o menos recientes, porque no deja de ser otra tecnología más, que parece mágica porque manipula el lenguaje humano, pero no deja de ser un sistema probabilístico muy complejo. Sí, no, si yo estoy viendo como la historia, como el día de la marmota, ¿sabes? Y cosas que tú cuentas que llegas allí y te dicen, no, es que quiero meter no sé qué, y tú dices, no, perdón, es que usted primero tiene que catalogar sus productos, o es que esto primero tiene usted que barrer aquí para no sé qué. Esto, ¿cómo te estás encontrando que sienta? Porque yo he visto que a veces sienta fatal, sienta tan mal que te ponen de patitas en la calle, porque has llegado allí y les has dicho, no, pues que antes de empezar a hacer esto, tenemos que limpiar los cristales, ¿no? Y entonces no te han llamado para que limpie los cristales, te han llamado para que pongas los stores. Entonces tú llegas allí diciendo, no, pero ¿qué sentido tiene que te gastes un dineral en stores y no sé qué? Y entonces te vas a la El otro puñetera día calle. justo con un cliente puse una metáfora que creo que se entiende bastante bien. A lo mejor se entiende fatal, pero eran del sector de los instaladores, que estamos trabajando bastante, y le decía, claro, tú ponte el caso de que te llega una nave industrial y te dice que quiere poner un aire acondicionado porque en verano tiene mucho calor, pero llegas y tienen trozos de pared rotos o trozos de techo rotos. Pues primero vas a tener que tapar eso, vas a tener que poner un aislamiento térmico mínimo, porque si no le vas a poner el aire acondicionado y no le va a servir de nada. Ujú. O tienes máquinas que están echando calor a la nave, ¿no? Si es que estamos, por eso te digo que a mí esto me parece un poco el día de la marmota, ¿no? La gente lo ve como muy chas, pero yo digo, es que otra vez vamos a hacer las mismas gilipolleces, ¿no? Pero sí, parece que sí. Jorge, dime alguna cosilla más. Vamos a ver. ¿A ti qué te enseñan más, los síes o los noes?
Los no es siempre que se puede profundizar en el por qué no, y que de hecho a nivel, ya como consejo a nivel comercial, a mí me parecen unas cosas más valiosas. O sea, una vez que te dicen un no, es vale, pero ¿por qué no? Y tratar de andar a ello. Y hay veces que incluso únicamente por el poder profundizar sobre ello, acaba rescatando ese no, aún sí. Y hay veces que no, pero que ya has aprendido mucho y la próxima vez que te llega una oportunidad similar, la afrontas de manera muy parecida, o sea, la afrontas de manera distinta, lo que te da mucha más agilidad. Por ejemplo, nosotros así, últimamente, experiencia con trabajo en empresas bastante grandes, de miles o decenas de miles de empleados, nos pasó una cosa, bueno, graciosa, le podemos llamar un error, un fallo, una cagada, pero desde luego que aprendimos, y es que hace unos meses nos llegó una empresa bastante grande, las dos dentro del sector ingenierías, pero con sus variaciones drásticas, y en la primera, claro, en las dos estamos compitiendo con empresas muy grandes. No te digo, bueno, creo que alguna Big Four llegó a estar involucrada, pero empresas bastante más grandes que nosotros, que somos ahora 4 en el equipo. Y en la primera lo que nos pasó es que por tratar de curarnos en salud, aumentamos bastante el alcance y todo lo que cubría, y al final acabamos siendo descartados en parte porque éramos el presupuesto más caro. Sí. Y no, y además esto me lo ha dicho a mí vamos, un gran directivo de Telefónica que ahora emprende y me dice, claro, es que el problema de cuando eres muy grande, de contratar a unos muy pequeños, es si tú contratas a McKinsey, si la cosa sale mal, Has contratado a McKinsey. nadie te va a pedir responsabilidades porque has elegido a McKinsey. Aunque se hayan gastado una pasta Ya. y la cosa haya salido ruinosa, ¿no? Si contratas a unos desconocidos, a nada que salga mal, el riesgo lo corre el que ha tomado la decisión dentro de la empresa, ¿no? Y bueno, pues eso son palabras mayores, ¿no? En este caso, lo que hemos hecho de otra empresa grande que ha llegado es, oye, pues vamos a hacer un alcance mucho más acotado, en el cual no vamos a poder llegar a hacer todo lo que podríamos haber llegado a hacer en el otro escenario, pero demostrando esa agilidad. Y pues ahora estamos trabajando ahí. Entonces, es cuando te llega un no, poder afrontarlo de la mejor manera, decir, oye, no ahora y en el futuro, y aún así en futuras oportunidades seguir. Y luego cuando llega un sí, ya te digo que, sobre todo en servicios, mientras entregas ese servicio hay una cantidad de aprendizaje ingente. Ujú. Y un sí puede sentar mal, quiero decir, te lo puedes llegar a creer y tener. ¿Te ha pasado alguna vez que algún sí te ha hecho patinar porque te ha hecho, digamos, jugar, digamos, en falso? A ver, yo creo que, mira, justo, o sea, aquí voy a abrir un melón que me voy a alejar un poco de tu lado. Pues cuando se escucha un sí, pues depende de ese sí, pues puedes que afecte más o menos. Eso desde luego. Eh, pero si lo ves en un Excel o en tu sistema contable, pues, y haces proyecciones de gastos y demás, pues oye, sí, te mejora la situación, pero oye, todavía queda esto, y hay distintos escenarios. Pero hace cosa de un año o así, me contaron un caso del CTO de Loom. No sé si conoces la herramienta de grabación de pantalla. Es una de las más utilizadas, que la compró una empresa, Atlassian, creo que se llama, y les pagaron una pasta, muchísimo. Y hizo bastante ruido que el director de tecnología de la empresa, que había sido comprada, se abrió un blog que decía: "He vendido mi empresa por no sé cuántos millones a tal, y ahora no sé qué hacer con mi vida". Entonces, yo lo que sí que te diría es que ha habido momentos que a lo mejor no ha sido un sí, pero sí ha sido una racha de síes, en los cuales de repente ha sido oye, pues hemos pasado de, pues más empresa incipiente que pues todavía se está emprendiendo, pero sin poder vivir de ello, a, oye, pues ahora podemos llegar a vivir de ello, momentos en los cuales ha sido pues más, de mayor crecimiento, y ha sido como, vale, ¿y ahora qué? Entonces, aunque no sea, hemos venido a la empresa por no sé cuántos millones, pero sí que creo que de los sís, más allá de eso, a nivel incluso vital, o cuando vas consiguiendo nuevos logros, no puedes seguir comportándote de la misma manera y seguir sin reflexionar. Porque si no, de repente, pues a lo mejor ves que te estás alejando de donde realmente querías ir.
Entonces, yo creo que Yo te lo digo porque a mí me parecen más peligrosos los aplausos que los golpes, ¿eh? De hecho, si alguna vez yo echo la vista atrás y digo: "¿Cuándo se te ha ido la olla?", en algún o se te ha semi-ido la olla, me parecen más peligrosos, son más gratificantes y gustan más, y seguramente te ayudan más en lo que es subir la escalera, los síes que los noes, sin ninguna duda, porque te echen para atrás o te digan: "No, aquí para", no ayuda a subir la escalera. Pero los resbalones, yo a lo largo de mi vida diría que yo tengo más precaución siempre con los aplausos y con los síes que con los noes, porque me parecen más peligrosos. Son más útiles, pero me parecen más peligrosos. Pero fíjate, o sea, ahí sí cambiamos del sí al no, o sea, del sí al no al aplauso y demás, es que cambia mucho, porque, o sea, si cambiamos del sí al no a aplauso o echar broncas, tú con un aplauso no aprendes, con una bronca sí. Bueno, pero también te tengo que decir que hay gente que una bronca le hunde y un aplauso le estimula, ¿no? Claro, ahí ya son las personalidades y cómo cada uno afronta las cosas. Claro, por eso te preguntaba a ti. Oye, Jorge, y otra cosa que a mí me preocupa siempre mucho, ¿no? Es el tema en el emprendimiento. Al final, vosotros ofrecéis servicios, ¿no? El emprendimiento, un poco del siglo XXI, casi todo el mundo es más hacia el servicio digital, o sea, y que a veces es producto y a veces es, pues eso, formación, a veces es un curso, a veces es entregar un programa o un agente o un lo que sea, ¿no? Pero al final lo que hablábamos antes de que en un contexto como el vuestro, ¿no? Donde hay que estar permanentemente actualizado, pasa muchísimo en las pequeñas empresas que cuando digamos, la venta se come a la producción. En vuestro caso, la venta es el estar con el cliente y la producción es el estudio, el aprendizaje, la actualización. Fíjate que nosotros no lo concebimos así. ¿No? O sea, Cuéntanos. nosotros tenemos por un lado, bueno, no sé si conoces un libro que se llama Power MBA de Josh Kaufman, a nivel global es bastante conocido, No. y él hace una separación que no sé si es suya o la cogería de algún lado, del negocio en 5 áreas: creación de valor, marketing, venta, entrega de valor y finanzas y legal. Entonces, ahí creación de valor sería el estudio, o sería el voy a crear la metodología. La venta sería el, pues bueno, el marketing sería el darse a conocer a gente, y luego la venta sería pues que esa gente pase de conocerte a ser clientes. Entregar valor sería el estar con ellos entregando el servicio, y luego ya pues finanzas y datos, pues la parte más de que los números salgan y de que no se caigan a nadie el pelo. Entonces, sí que es difícil compaginar esa parte, pero hay que encontrar ese balance entre, oye, pues vamos vendiendo y a su vez, o sea, no vamos siempre pillados al máximo y tampoco estamos mirando. Hay que encontrar y sabiendo que siempre hay ciclos de más carga y menos carga. Pero no sé si, claro, eso estoy de acuerdo contigo, hay que balancear, pero no sé si te ha pasado, a mí personalmente me pasa, de tener que decir que no y me cuesta un montón a un proyecto que además puede estar bien pagado, porque dices, no, es que ahora ha dicho que ahora iba a estudiar, o ahora iba a leer, o ahora iba a mirar a la competencia, ahora iba a dedicar un tiempo a la ideación, porque si no dedicas tiempo a la inspiración y a la ideación y solo lo dedicas a la producción, digamos, y al servicio, y más en un contexto. Yo creo que en general en todos los contextos, ¿no? Pero más en uno que requiere estar muy al día, es fácil que el éxito del proyecto te coma de ese terreno, ¿no? Y es muy difícil el encontrar los huecos. Yo creo que ahí también viene una parte que, sobre todo a medida que una empresa puede ir creciendo, pues tiene más sentido, que es la especialización funcional, que es que haya gente que su única preocupación sea eso, y luego se haya un buen mecanismo de conocimiento interno. Pero nosotros, que si bien pues tratamos de hacer eso, y yo pues a lo mejor estoy más cara a mercado, y luego mi socio está también cara a mercado, pero con más implicación en trabajo con clientes. Lo que sí que hacemos a veces es, oye, este proyecto ahora no lo podemos coger, pero hagámoslo en X meses o en X semanas, y a futuro, y a medida que se va creciendo esa parte de que pues hay una gente o haya unas personas, unos humanos que estén pensando en unas cosas, otros que estén pensando en otras, y que se pueda ir optimizando y balanceando de esa manera. Y lo que hablamos al principio de la metáfora del hombre orquesta, pues que ya cada uno tenga su instrumento, y que el que tiene que estar dedicado a esa parte de estudiar o de investigar,
pues que independientemente de lo que están haciendo las trompetas, él siga tocando el tambor. Claro, porque es muy tentador, ¿no? En que todo el negocio se vaya hacia la parte de la generación de ingreso, ¿no? Cuando no te das cuenta que los otros son ingresos futuros, ¿no? Que estos son ingresos presentes y los otros son ingresos futuros. Jorge, yo no me atrevería a decir dónde vas a estar tú dentro de 5 años, porque insisto en que pocas cabezas para el emprendimiento con tu contexto, ¿no? En un ecosistema de mercado retador, porque no nos olvidemos que en el tema de la IA dices, está de moda, sí, es verdad que está de moda, pero también hay que abrir el mercado, ¿no? Y al final la gente te llama con una idea y tú tienes también que hacer un ejercicio de educación del mercado, porque, bueno, ahora mismo con la IA hay mucha confusión, hay mucho hype, hay mucha idea contraria. Así que no me atrevería yo a decir dónde vas a estar tú dentro de 5 años. Yo por lo menos diría que creo casi seguro que estaré en el planeta Tierra en ¿Tú 5 te años. ves, tú dónde te ves? ¿Tienes algún hito, algún sueño o no te atreves a tenerlos? ¿Eres serendipia total y lo único que sabes es que seguirás remando en este barco? Yo, lo que te comentaba antes, Virginia, yo me fijo esa estrella polar y trato de seguirla, de vez en ¿Cuál es cuando tu hacer estrella parón, polar? pues poder hacer algo que me guste. O sea, que sea lo que haga que en un futuro, sea esto, sea otra cosa, que sea algo que disfrute y que me levante por las mañanas con ganas de hacerlo. Eso yo creo que es la clave, o sea, porque si haces algo que te llena, Ah, ya, sí, sí, claro, ya tienes todo ganado. Entonces, Esto no tengo un objetivo concreto de me gustaría estar aquí. Eh, lo que el futuro me acaba deparando. Hay veces pues que me acabo poniendo más, pero objetivos más a lo mejor en el corto plazo, pero que para mí esos son cómodos más que el porqué o el destino final. Entonces, no sé dónde estaré, yo seguiré ahí remando, siempre y cuando que me lo pase bien, y si no, pues empezaré a nadar un rato. Siempre y cuando lo que sí que creo que hoy le veo mucho valor es destinar tiempos y momentos, ya sea una vez al año, una vez al trimestre, para parar, reflexionar, ver de dónde vienes, ver hacia dónde vas y ver si estás yendo en el buen camino. De hecho, una frase que, bueno, pues sí, creo que todos en algún momento la hemos escuchado, pero que yo últimamente, en el último año, la estoy diciendo mucho, es esta famosa frase de Antonio Machado de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Porque el dónde íbamos a estar ahora hace un año, pues a lo mejor me hubiera imaginado esto, más, menos, distinto, pero empiezo a hacer y a medida que van pasando las cosas vas cambiando lo que tenías pensado y acaban pasando otras cosas. Entonces, creo que lo describo muy bien. sí, y también lo de que, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, ¿eh? Las dos cosas son igual de ciertas. Eh, en ese sentido, me parece acertada y también romántica, ¿no? Esta idea del ya iré viendo, yo siempre quiero disfrutar, ¿no? Porque luego, como tú dices, ¿no? Como tú bien apuntas, aparecen los compromisos con los demás. Dices, yo ahora mismo tengo, ya como Sapin, tengo unos objetivos de negocio porque entiendo que los tendréis por lo menos a 6 meses y a un año ya. Yo creo que lo de los planes estratégicos a 3 y 5 años, yo creo que ya nadie los hace, ¿no? Pero sí por lo menos tienes un compromiso, empiezas a tener equipo. ¿Sería probablemente uno de tus mayores problemas tener que romper esos compromisos porque no disfrutas? A ver, nunca, o sea, no puedo saber ahora si será algo que llega a pasar. Yo sí que mi visión es de trabajar en las relaciones y en el trabajo en el largo plazo, porque por mucho que trabajes en un año puedes hacer poco, pero en 10 años no me quiero imaginar, o en 5 años no me quiero imaginar lo que puede pasar. Entonces, yo creo que, o sea, hay una parte de, oye, disfrutar lo que se está haciendo y a su vez ser congruente y tener palabras sobre lo que dices que vas a hacer. Entonces, a lo mejor hay momentos que haces cosas que no te gustan, o sea, yo mismo lo hago a final de trimestre, sin irme más lejos, temas de facturas, No, yo pero, también odio eso, pero no me refería a pero a momentos nivel de puntuales. Yo creo lo que de todas las comprometerse personas a futuro. maduras, sensatas, saben que el trabajo tiene una parte que te gusta y siempre tiene sus mierdecillas que te las comes con patatas porque forman parte de lo que hay. Pero dicho lo cual,
en el momento en que esas mierdecillas ya no son mierdecillas, sino que son una bola mucho más gorda, ¿no? Si nuestra estrella polar es el disfrute, puede llegar un momento en que digas, mira, es que donde dije digo Diego y aquí os vais a tener que quedar todos, ¿no? Yo ya te digo que o sea, yo sí que trato de hacer poner muy en valor la palabra, entonces yo si digo algo, a lo mejor no es lo que en ese momento más disfruto, pero sí que si digo algo lo trato de llevar hasta el final, a menos que realmente no sea y las cosas estén haciendo aguas, pero a nivel de pues el equipo, a nivel de pues los clientes, pues hasta donde podamos llegar y que realmente tenga un sentido. No, hombre, y siempre se puede decir, mira, vamos a terminar esto aquí, pero que sepas que yo no voy a seguir. No sé, hay maneras de salir, digamos, de ese lío, pero entiendo que cuando uno se pone, y me parece muy acertado ponerse esa estrella polar del disfrute, yo también me la pongo. A mí me pasa que de repente cosas que me hacían disfrutar mucho en un momento dado, o bien porque cambia el contexto, o bien porque me aburro de ellas, ya no me enseñan nada, o los elementos que me daban ya no están, o por el motivo que sea, pues dejo de disfrutar y entonces me cuesta cerrar ordenadamente, ¿no? Cerrar ordenadamente el compromiso. Yo fíjate, ahí, aunque tampoco es a poner en precedente, pero en esta etapa de Lane que comentamos antes, sí que hubo momentos en los cuales hice cierres desordenados, como acabas de decir, pero luego lo miras en retrospectiva y las cosas se podrían haber hecho siempre un poquito mejor y intentar organizarlo de manera distinta. Entonces, yo creo que también es ir aprendiendo de esas experiencias pasadas y que a futuro pues ya tengas una serie de herramientas que te permitan poder afrontarlo mejor. Sí, no, a mí me parece que cerrar es un arte. Nos parece que la dificultad está en abrir un proyecto, pero cerrarlo ordenadamente, dejando todo bien colocado, sobre todo cuando tú no vas a estar en el siguiente, ¿no? Cuando es una despedida, me parece que es... y también, ¿qué es lo que mejor define a un profesional? No sé si estás de acuerdo con eso. Pues fíjate, las veces que lo he vivido creo que hace mucho esa parte. El cómo se hace un cierre, un hasta luego, creo que habla mucho de la persona o del profesional. Sí, yo para mí, a mí me lo que pasa es que la faena de esto es que lo evalúas al final, ¿no? Cuando ya se va, pero cuando lo evalúas y luego, como dices tú, hay muchas veces que las cosas no son un adiós, ¿no? Sino que son simplemente una hora no puede ser, pero nos vemos en otro momento. Y cuando alguien ha cerrado ordenadamente algo, es cuando dices: "No me importa volver a empezar", porque sé que cuando haya que cerrar, va a ser un cierre win-win, ¿no? Y eso Fíjate que yo creo que esa parte de cierre que dices, claro, se ve al final, pero yo creo que eso ya se empieza a ver en los valores, no en los valores empresariales, sino en los valores humanos y personales desde el principio. Y yo creo que justamente esa parte de los valores personales y que veas que desde el principio es confluente entre lo que dice, habla y siente, ya te da pie a que si eso pasa así desde el principio, puede que esas cosas en el final sucedan bien y para mí es una alerta, oye, esto va bien, el si no es congruente o si no se es fiel a los valores de uno mismo. estoy totalmente de acuerdo. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Te cuesta mucho trabajar con clientes con los que no compartes los valores o directamente está entre tus valores tratar de no hacerlo? Muy buena pregunta. Creo que la mayoría de clientes con los que trabajamos sí que comparten en gran medida los valores. Te pongo un ejemplo. Si no tenemos la métrica esta, pero ahora en el CRM la podemos meter muy rápido en el sistema de gestión de prospectos comerciales. Y es que, ojo al dato, tendríamos, o sea, si lo midiésemos, tenemos una tasa de conversión muy alta entre las empresas, por tanto, entre los directivos o responsables que nos han contratado, que apuestan por el talento y que su objetivo era, quiero potenciar a mi equipo con inteligencia artificial, que los que, porque ha habido empresas que me he juntado y su mensaje era, si te contrato, ¿cuánta gente voy a poder despedir? Ya. Ese era su objetivo. Y si medimos la tasa de conversión en eso respecto a los que apuestan por su equipo y es, oye, yo quiero que siga mi equipo, que viva mejor y que podamos hacer más cosas, pues ha habido una tasa de conversión mucho más alta en los que hemos conectado con sus valores y los nuestros que los que había una desalineación de valores. Eso sí que te lo puedo decir.
Bueno, eso nunca sabes hasta qué punto se te nota en la cara en la primera entrevista, ¿no? Porque Sí, eso no te puedo decir si es intencional o sin yo querer. creo que, a ver, está el que, no hay más trigo que el que no quiere ver, pero cuando la cosa no fluye, es que se te nota en la primera entrevista de trabajo, ¿no? Y creo que uno de las grandes skills de un emprendedor y de una persona que trabaja por cuenta ajena también, que va a contratar, ¿no? A un partner o a un proveedor, es saber cuándo las cosas no van a ir, no van a fluir, porque yo cuando me preguntan, ¿y qué proveedor elijo para la herramienta? Yo digo, bueno, lo primero es que se contextualice contigo, es decir, no te compres un Ferrari si vas a ir al pueblo, pero una vez que has elegido entre la gama, contrata al proveedor con quien creas que te vas a entender mejor. Y Porque una volvemos a lo que habíamos hablado al principio, Virginia, de la confianza. De Claro, la una confianza. venta no es un momento, una venta ya es un ciclo, sobre todo si estamos hablando de ventas tecnológicas, que las cosas luego no te las dejan ahí y se largan, sino que luego las cosas se complican más. Oye, Jorge, estamos acabando porque si no te tengo aquí toda la tarde. Mira una cosa, yo nunca hago publi comercial en este programa, porque es un programa de reflexión, ¿no? Sobre la sociedad digital y qué cosas han cambiado. Pero yo creo que después de haber escuchado a este chico, va a haber más de uno que quiera contactar contigo. Y esto nunca lo hago, no lo he hecho. Eres el episodio 37 o 38, no lo he hecho nunca, pero, pero te doy Ganador. la opción. Porque además, no, porque además a mí me gusta apoyar a la gente que tiene talento y que está empezando, ¿no? Y que tiene recorrido. Así que dime, te dejo 30 segundos para tu publi. ¿Dónde se te encuentra? Bueno, yo creo que ahí es más fácil que el que lo diga que directamente si lo podemos poner ahí en la descripción, aunque se va en enlace a LinkedIn o a la página web, pero simplemente escribiéndome ya sea en sapin.com con dos Ns y una P o Jorge Martín Llorente en LinkedIn, que es donde más activo estoy, pues ahí ya probablemente acabemos haciendo una reunión, un café virtual y viendo qué se puede hacer. Nosotros como nuestro objetivo es ayudar a las empresas para que mediante la adopción de la inteligencia artificial, que no lo vemos como un fin, sino como un medio, puedan ser más eficaces, ser más productivos, hacer las cosas mejor o lo que se acaben proponiendo. Pues ya lo dicho. Yo solamente te voy a decir que cuando alguien tiene que decir con una P y dos Ns, a lo mejor tiene que pensar en cambiar el nombre de la empresa, ¿eh? Porque esto seguramente que tiene su porqué y como en el evento que compartimos, como uno se piensa mucho en nombre de su empresa y tiene un montón de significados ocultos y no sé qué, y al final resulta que tiene que estar diciendo con una P y con dos Ns y eso, eso es complicado para el negocio. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Hasta la próxima. Hasta la próxima, habrá próxima. Vendrás otro día a hablar de. Di que la próxima vez que vengas te tiraré más de la lengua y te sacaré más interioridades. Para eso estamos. Venga, muchas gracias, Jorge. A ti. Bueno, pues de la conversación mantenida con Jorge me quedo con perlas especialmente interesantes. Me quedo con ese que no fabriques nada hasta que tengas comprador, que algo que es terriblemente moderno, terriblemente propio de la sociedad digital, pero terriblemente difícil de interiorizar para personas que todavía no tienen recorrido, digamos, o no tienen experiencia o no se han dado de bruces con la realidad del sota caballo rey, de tener un producto y encontrarte que te lo comes con patatas. Me quedo con esto de que la gente compra confianza y que hay que ser cabezota sin pasarte, abierto de mente y todo lo flexible
que puedas, me quedo con esa visión que tiene de las ventajas de emprender joven, diciendo que, bueno, pues que es que todavía hay otras cargas que te pone la vida, que esto ya de emprender es suficientemente carga. Con lo cual me quedo con las ventajas que él ve en hacerlo joven, ¿no? En que tienes menos responsabilidades y aunque te falten pues algunas competencias o alguna experiencia, pues tienes mucha más energía y a lo mejor, es cierto, eres dueño de todo tu tiempo. Me quedo con este concepto que Jorge me enseña de flexiverancia, que me encanta y sobre el cual, bueno, y también con su referencia, ¿no? Ignasi Vasas, que estoy dispuesta a investigar más y del cual tal vez podría proponerle otro programa para hablar de ello. ¿No? Me quedo con también esa sabiduría, ¿no? O esa generosidad, o yo no sé muy bien cómo llamarlo, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado un poco, todos los que hemos emprendido hemos pasado un poco por esto, pero bueno, pues cuando eres joven también tienes una ansia, ¿no? De que las cosas te salgan y me quedo con su prudencia y con su entendimiento de que a veces hay que trabajar gratis a cambio de experiencia o a cambio de poder testar en la vida real algo. Pero fijaros, me quedo sobre todo con esa inteligencia contextual de hacerlo poniendo un escenario muy claro y unos límites muy claros. Me quedo con el entendimiento que tiene Jorge del ecosistema de la IA, y de cómo su idea es llevarlo desde este abismo de la desilusión a la meseta de la productividad. Pero sobre todo me quedo con ganas de seguir conversando, de que Jorge vuelva y de que podamos seguir trayendo aquí visiones jóvenes, visiones que han nacido en esta sociedad, porque como me preguntaba en capítulos anteriores, empiezo a darme cuenta de que las canas que tenemos algunos nos improntan demasiado y que si queremos tener una visión de esta que se llama ahora tan moderna de pensamiento crítico, que a mí me gusta más llamarla una visión 360, pero si queremos ampliar nuestra cabeza tenemos que escuchar más voces. Así que Jorge, gracias por unirte a este barco y espero que repitas. Y a los demás, espero que hayáis disfrutado como disfruté yo de su conversación y de su compañía. Y habrá música y os espero en el próximo programa.